sí, acabamos ya estas claves de la tarde con la última clave donde, bueno, pues estamos en el capítulo energético. Hoy hemos recogido en Negocios Televisión las declaraciones del vicepresidente de la Comisión Europea, Maroš Šefčovič. En una entrevista ha planteado la posibilidad incluso de que este año Europa prohíba las importaciones de gas ruso por gasoducto. Es curioso, porque seguro que muchos de ustedes se están preguntando con esta última frase que he dicho, pero ¿no se habían prohibido ya las importaciones de gas de Rusia? Bueno, pues ya les digo yo que no. No hizo falta que se obligara a los países a reducir la dependencia del gas ruso porque ya lo hicieron ellos solos, viendo también la que se venía encima por la guerra. Lo hicieron gracias a una ayudita de Bruselas, una ayudita de 300.000 millones que era una mezcla de leyes, esquemas y recomendaciones para dejar de depender del gas ruso. Y lo pueden ver en este gráfico que les vamos a poner enseguida para entender cómo se ha desviado esa dependencia de Rusia, que cada vez es más pequeña, está en esa rayita que ven ustedes en azul, que está bajando a la baja en los últimos meses, y hemos empezado a depender de otros países que nos venden gas en este caso. De hecho, Rusia, lo ven ustedes, ha pasado de suponer un 40% de las importaciones de gas a ser en el entorno del 10% aproximadamente. Pero fíjense en otro gráfico también de la Comisión Europea. Aquí vemos cómo el gas ruso, que viene de gasoductos y en forma de gas natural licuado, que en este caso viene por barco, está un poco por encima, en el 24%, lo están viendo justo ustedes en ese gráfico, 24,65%. Y ese es uno de los problemas para Bruselas, que como Europa se fía de los países y tiene muy pocas maneras de controlar que no se importe mucho gas de Rusia, el gran problema está en el gas natural licuado. De hecho, Šefčovič, en esa entrevista, habla de que el gas natural licuado de Rusia es un animal diferente al gas del gasoducto y que por eso tienen que tener muy claro qué es lo que se propone y que sea correctamente ejecutado por parte de los países de la Unión Europea. Pero a la vista está que Bruselas no se fía, y es que el gas ruso sigue llegando a través de algunos gasoductos, Se ha reducido la dependencia del gas ruso, pero sigue llegando todavía. Vamos a ver otro gráfico. Es cierto que ya no se utilizan dos de los gasoductos por los que entraba más gas, el Nord Stream y el Yamal. Lo están viendo ustedes, el Nord Stream es el que está en azulito clarito y por otra parte el Yamal es el que está en gris. Esos dos ya no se utilizan, ya no entra gas ruso por aquí. Pero claro, ahí sí que vemos cómo el gas sigue fluyendo por el gasoducto que atraviesa Ucrania y también por el Turk Stream. Es cierto que el de Ucrania ha caído mucho respecto a cómo estaba antes de la guerra, lo ven ustedes en el gráfico, pero el del Turk Stream sigue exactamente igual. Y esa es la clave. Europa sigue importando gas de Rusia, mucho menos, pero todavía le compra gas a Rusia. Y por gasoducto también, ya no solo por gas natural licuado, por barco, que esto es un poquito más difícil de rastrear, no, incluso lo hace por gasoducto. Y es cierto que, como digo, ha reducido mucho de lo que importa, pero la clave, que sigue comprándole gas a Rusia y sobre todo el gran escurridizo gas que es el gas natural licuado, que viene por barco y es más difícil de controlar. Y por eso esta semana el vicepresidente de la Comisión ha dicho que prohibir las importaciones de gas de Rusia va a ser algo que van a considerar en el nuevo paquete de sanciones contra Rusia. Pero claro, si Bruselas se plantea pasar a la acción y a la obligación ahora, ya no solo recomendación, ya no solo sugerir a los países que bajen esa reducción, sino que ahora va a pasar a obligarles, a prohibirles comprar gas de Rusia, quizás porque hay algo que no le cuadra a Bruselas. Y es que a día de hoy hay pocas maneras en las que Europa monitoriza que no se compre gas de Rusia. Por ejemplo, una de las pocas que existen, que también lo citaba Šefčovič en esa entrevista, es que quien quiera comprar gas de la plataforma conjunta europea, ya saben, Europa ha creado una plataforma conjunta para poder pues hacer esas compras de gas al mejor precio posible. Quien quiera comprar gas en esa plataforma tiene que firmar una declaración de honor de que no va a comprar gas de Rusia, es decir, una declaración de intenciones, pero eso es todo. Así pretenden evitar que países europeos compren gas de Rusia, con una declaración de intenciones. Claro, quizá ahora desde Bruselas se han dado cuenta de que eso no está funcionando y que todavía se está comprando gas de Rusia y que lo que a ellos les gustaría es que, a pesar de que los ingresos para Rusia respecto a ese gas que vendían antiguamente o anteriormente a Europa han bajado mucho, quieren que directamente no haya ingresos y que no haya países que todavía a día de hoy, año y pico después de la guerra, estén comprándole gas
a Rusia. Bueno, pues desde luego, noticia que nos hace mirar a Bruselas y a las sospechas que tiene también la Unión Europea de que sus países, de que sus miembros estén todavía comprándole demasiado gas a Rusia. Y con esto ya terminamos las claves de la tarde, 3:30.